tardes. ¿Cómo están ustedes? Bueno, pues ya el Padre nos habló. ¿De qué nos habló? ¿Que estemos despiertos o hay que despertar? Entonces a mí me toca ahora hablar y vamos a citar el mensaje de la cruz. ¿Cuántas cruces tenemos nosotros? Cada persona es un panteón de cruces. Cada persona es un panteón de cruces. Y las personas que a veces tenemos más cruces, porque hay cruces buenas y cruces malas. ¿Cuáles son las cruces malas? No, esas son buenas porque ya el Señor ha dejado pasar, esas tú estás sufriendo, pero las cruces malas son las del pecado, que a veces nosotros amanecemos bien crudos y estamos sufriendo. ¿Por qué? Por esa cruz que nosotros mismos nos la pusimos. Esa cruz se la ofrecemos a Dios. Más bien estamos renegando, o a veces pensamos que estamos bien. Pero las cruces que nosotros tenemos es el sufrimiento de toda vida que nosotros estamos sufriendo y que no queremos entender o no queremos sufrir. No queremos sufrir. Una persona tuvo una revelación. Soñaba, o sea, la revelación, había visto que el Señor había bajado a una montaña y se estuvo en esa montaña orando. Después bajó a la parte del pueblo, a la ciudad, y predicó. Después en la predicación, los que se convirtieron fueron 7. Entonces Él les dice: ustedes quieren seguirme, tienen que apartarse del mundo y caminar por el camino estrecho conmigo. Y ese camino estrecho es: toma tu cruz y sígueme. Los 7 que lo siguieron tomaron la cruz, pero antes les dice Él: vayan a sus familiares, amigos, y despídanse de ellos. Después volvió. Después volvieron. Y cuando volvieron, se hicieron presente a Él. Y estando caminando, entonces Él les dice: ven todo este desierto lleno de cruces. Toma esa cruz y le da a cada quien cada uno de ellos le da una cruz. Ellos toman, pero uno de ellos luego empezó como a pensar que estaba muy pesada. Y dice: yo quiero escoger, al fin que hay muchos. Anduvo alrededor, viendo todas aquellas cruces, y ninguna le gustó porque estaban peor todavía, más pesadas. Otras tenían muchas espinas. Había unas que estaban llenas de oro, pero también estaban llenas de espinas. Y vino dando con la que el Señor le había dado. Y la tomó y caminaron por el desierto.
Ya cuando llevaban un tiempo, dos de ellos se quedaron, se iban quedando. Después otros se iban quedando más. Uno ya llevaba 5 millas atrás, 2, y los otros 1 milla, 2 millas del Señor. Entonces los que se quedaron atrás pensaron cortar la cruz. Dice, si cortamos la cruz, a lo mejor avanzamos más. Y cortaron la cruz de los brazos y del tamaño. Pero cuando llegaron cerca del Señor, tenían que pasar un río. Y ese río estaba bien fuerte, llevaba mucha agua. Entonces había piedras grandes allá y piedras grandes acá, y el Señor atravesó su cruz allí y pudo pasar por encima de la cruz. ¿Y qué pasó con los que habían cortado su cruz? La pusieron a medir y se caía en el agua. Esos se quedaron. ¿Cuántos de nosotros nos quedamos en el camino? Que hicimos, vamos a seguir al Señor. No importa los sufrimientos, no importa, simplemente como decía el Padre, vamos a seguir al Señor. Pero se quedaron. Los otros siguieron con Él. En la calor, la sed, y llegaron a una parte donde empezaron a sentir tentaciones, y le dice el Señor, ustedes van a llegar hasta el final, pero yo no los voy a acompañar allá porque yo tengo que buscar la oveja perdida, pero los voy a recibir allá cuando llegue. Van a pasar a este pueblo, esta ciudad. Es un pueblo de muchas tentaciones, de muchos placeres. No coman nada ahí. Pasen de largo, pasen sin esperarse para caer en las tentaciones. Pero cuando llegaron allí, ¿cuánto tiempo vivieron allí en esa ciudad? Uno después empezó a caer en las tentaciones y también se quedó. Eran 2 nada más. Entonces el que salió de ese pueblo fue solamente uno. Llegó allá con el Señor y lo recibió. Antes de todo eso vio que el Señor tenía una corona muy grande y muy bonita. Cuando lo recibió se la puso. Dice, tú pasaste por todas las tentaciones. Tú no flaqueaste, tú siempre seguiste adelante. Como el cristiano que siempre está adelante, siguiendo todo lo que el Señor le está indicando. De igual forma también a cada uno de nosotros nos indica así. Nos va indicando cómo es que nosotros tenemos que caminar. La palabra del Señor dice, toma tu cruz y sígueme. El camino de Él es estrecho. El camino de Él es muy angosto. Pero el Señor siempre nos fortalece cuando nosotros tenemos esa fe. Creemos en Cristo, sabemos que Cristo está con nosotros. Entonces nosotros siempre estamos fuertes siguiendo. Pero cuando empezamos a seguir al Señor con todas las fuerzas y el ánimo, pero empezamos a ver muchas tentaciones y nos empiezan a criticar, empezamos a ver muchas cruces que nos están atacando y a veces caemos y allí nos quedamos. ¿Cuántos cristianos de nosotros somos así? No caminamos firmes con el Señor.
Porque hay que dejar muchas cosas en el mundo para poder caminar con el Señor. Y eso no nos agrada a nosotros. Si el Señor no camina con nosotros, nos vamos a quedar. Si empezamos a caminar con el Señor, tenemos que seguir caminando a través de las cruces que nos encontremos. La cruz que Cristo tomó, la sacó del pueblo hasta el Calvario, cargando. Y las cruces de nosotros, ¿cuáles son? Son los sufrimientos, el hambre, el cansancio, pleitos en el hogar, pleitos en el trabajo, críticas, o empiezan también los placeres a rodearnos y empezamos a dejar todo lo que el Señor nos da para que lo sigamos. ¿Cuántos de nosotros empezamos con Cristo? ¿De qué edad? ¿Y cuántas veces nos hemos cansado y hemos decidido mejor cortar la cruz? ¿Cómo es que cortamos nosotros la cruz? Cuando nosotros no queremos ya seguir adelante con el Señor, que hemos cambiado de idea porque nos han criticado y nos hemos sentido ofendidos o ofendidas, entonces mejor vamos a dejar ciertas cosas para que ya no nos critiquen aquí en esto. Mejor ya no vamos a la iglesia tantas veces que estamos siguiendo a la semana, porque nos dicen en la casa que ya parecemos cucarachas de la iglesia, que ya no queremos salir de allí. Como dijo el Padre, ¿qué importa eso? Eso no nos va a salvar a nosotros. El que nos va a salvar es el Señor. Y si el Señor es el que nos va a salvar y nosotros estamos unidos a Él, ¿qué importa que nos critiquen? Esa es la cruz que tenemos que cargar, las críticas. ¿Qué importa que nos juzguen? Esa es la cruz que nosotros tenemos que cargar para seguir adelante. ¿Qué importa que a lo mejor no estoy trabajando todos los días? El Señor, Él se va a dar cuenta y me va a dar otro trabajo. Pero siempre hay la presión de la preocupación, y esa cruz es la que nosotros tenemos que cargar, pero también tenemos que enseñársela al Señor. Tenemos que ir con Él para decirle, esta es la cruz que a mí no me gusta cargar. Y el Señor, ¿qué nos va a contestar? Esa es la que te di. ¿Quieres escoger otra? A veces nos salimos del camino para escoger más cruces. Pensamos que en el panteón solamente hay cruces allí. En tu casa, en tu hogar, en tu trabajo, en la calle, hay miles de cruces que nosotros a veces tenemos que soportar. Si nosotros no meditamos, ¿cómo es que nosotros podemos seguir al Señor si Él nos dice, toma tu cruz y sígueme? El sufrimiento, que como dije ya es la cruz, el Señor ya dejó pasar el sufrimiento para nosotros. Prueba o por qué la dejó pasar, solamente Él sabe. O para unirnos más en oración, porque en el sufrimiento es cuando nosotros buscamos más a Dios. Sobre todo con el dolor que un ser querido se nos vaya. A veces eso nos une más al Señor. A veces la enfermedad. A veces también el hambre. A veces las preocupaciones. Pero siempre estamos nosotros pensando que yo puedo salir aquí. Yo puedo hacer esto para salir de esto. Yo puedo hacer esto para salir porque mi inteligencia es grande. Y no la ponemos en las manos del Señor. Entonces es cuando nosotros flaqueamos y cortamos las cruces. O también nos vamos quedando.
Y cuando nosotros estamos flaqueando, nos rodean las tentaciones, porque el enemigo de Cristo, que es nuestro enemigo, porque ya cuando nosotros nos apartamos del mundo, de los placeres, ya somos amigos de Cristo, pero somos enemigos del enemigo. Ya Él va a empezar a hacer la guerra. Y tenemos que atacarlo también. Por eso, ¿qué es lo que nos dejó Jesús? Para que nosotros nos defendiéramos. La palabra. Conóceme a mí. Si nosotros conocemos a Cristo por medio de la palabra, ¿cómo lo vamos a conocer nosotros si no lo hemos visto? Nosotros no podemos conocer a Jesús porque no lo vimos, pero Él nos dejó la palabra para todas las generaciones. Y así, por medio de la palabra, podemos conocer a Jesús. Si nosotros no nos unimos con la palabra, vamos a cortar las cruces y no vamos a poder pasar los ríos que nos van a atrapar. Si nosotros no nos unimos a Cristo con los sacramentos, ¿cuántos sacramentos nos dejó Jesús? 7 sacramentos. ¿Y cuántos mandamientos dejó Moisés antes de irse? 10. ¿Qué fue que le preguntó el hijo rico a Jesús? Señor, ¿qué debo de hacer para encontrar la vida eterna? Él le dijo, ¿conoce los mandamientos? Sí, Señor, yo todo eso lo he vivido desde mi juventud. El Señor vio su corazón y vio que era verdad. Sí, estaba viviendo él los mandamientos, pero como él era demasiado rico, tenía pegado su corazón en la riqueza. Adoraba a 2 dioses. El dinero es ídolo. Cuando nos inclinamos a él nada más, es ídolo. Cuando tenemos mucho dinero, pero ese es secundario para nosotros. Para el cristiano debe ser secundario o más lejos todavía. Primero está Dios y luego todo lo demás. Entonces él le dijo, para que te despegues de eso, véndelo y regálalo. Y ven y sígueme. Para él no era posible porque era demasiado rico y luego después pensó que se iba a quedar pobre. Si el Señor lo había llenado de riqueza y él despega de esa riqueza, no le iba a quitar toda la riqueza, le iba a doblar quizá la riqueza, pero ya no iba a estar pegado su corazón en el dinero. Simplemente va a ser secundario y lo demás era lo que él iba a adorar, que era Dios. Pero el Señor quería sacarle de allí. Eso a veces muchos de nosotros nos puede pasar o nos ha pasado. Nos inclinamos mucho a la riqueza y a Dios lo dejamos como secundario. ¿Qué dice el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces primero está Dios. ¿Por qué primero Dios? Porque también tenemos que recibir de esa fuente la bendición para poder nosotros amar a los demás. Porque nos puede decir, tienes que amar a Dios antes que a tus hijos, antes que a tu esposa o a tu esposo, antes que a tus hermanos o a tus hermanas. Primero ama a Dios y después a ellos, como a ti mismo. ¿Por qué? Porque no puedes darles amor a ellos si no has recibido de la fuente que es Dios mismo, el que nos da toda esa gracia y ese amor para que nosotros podamos dar.
Si nosotros no damos el amor que necesita los demás, es porque estamos secos, no hemos recibido de Dios y nosotros no tenemos que dar. Por eso, primeramente, amar a Dios sobre todas las cosas y todo lo demás viene por su bendición. Si no recibimos de Dios, no podemos dar. Por eso el joven se fue triste porque no quería despegarse. Toda esa riqueza que era ya un ídolo en su corazón. No tenemos que tener ídolos en nuestro corazón ni en nuestra mente, simplemente tenemos que tener a Dios, y para tener solamente a Dios tenemos que tomar la cruz y seguirlo. Aparte de todas las cosas, tenemos que seguir a Dios, pero dejando todo lo demás. ¿Qué podríamos decir entonces nuestra casa? Dios nos llama. Cuando nos está llamando a nosotros, no es que te quiera quitar el hogar, tu familia, no. Él te está llamando para que tú lo sigas espiritualmente y te unes a Él y recibas todo como Él te lo da. Por ejemplo, si Él deja pasar una enfermedad a ti y tú tienes fe y crees, entonces dices, el Señor dejó pasar esta enfermedad, ¿es una prueba mía o es una cruz que yo tengo que llevar? ¿O es para que yo le dé más tiempo a Él? ¿Aceptamos esa enfermedad? ¿Aceptamos los sacrificios o todas las pruebas que vienen? Es porque ya Él las dejó pasar a ti. Porque nada puede llegar a ti si no las deja pasar Él. Ahora, Él nos hizo libres y nosotros podemos hacer muchas cosas. Y de lo que nosotros hacemos, eso es lo que Él deja pasar, la cosecha de lo que nosotros mismos hacemos. Y no deja pasar todo. Simplemente deja pasar ciertas cosas a que lleguen a nosotros. Por eso tenemos que aprender, o sea, conocer a Dios por medio de la palabra y después seguirlo. Porque yo no puedo seguir a ninguna persona si no lo conozco. Ahora mismo nosotros, aquí esta iglesia tiene unas clases bíblicas y le estamos invitando para que conozcamos más al Señor y lo podamos seguir. ¿De qué otra forma podemos seguir al Señor si no lo conocemos? Sabemos, como nos decía el Padre, sabemos que tenemos que llevar los niños a que hagan la primera comunión o se bauticen. Eso no es conocer al Señor. Eso es simplemente como una costumbre que a mí me bautizaron y a mí me llevaban que hiciera la primera comunión, y yo también voy a hacer igual con mis hijos. ¿Por qué no lo seguimos? Porque no conocemos al Señor. ¿Cómo lo vamos a seguir? Así como Él nos invita. Toma tu cruz y sigue. Hay muchas cruces. Y nosotros tenemos que escoger. Él nos da y si no, pues escoge. Quiero leer la lectura. La locura de la cruz. Sépanlo, no me envió Cristo para bautizar, sino para proclamar el Evangelio. Y nada de discursos bonitos. De otra manera se advertiría, se desvirtuaría la cruz de Cristo. El lenguaje de la cruz no deja de ser locura para los que se pierden. En cambio, para los que somos salvados, es poder de Dios, como dice la Escritura. Haré fallar a los sabios, haré fallar la sabiduría de los sabios y echaré abajo las razones de sabios.
echaré abajo las razones de los entendidos, sabios, filósofos, teóricos, como quedan, y la sabiduría es de este mundo, Dios la dejó como loca. En un primer tiempo habló Dios el lenguaje de la sabiduría, y el mundo no reconoció a Dios con su sabiduría. A Dios entonces le pareció bien salvar a los creyentes mediante la locura que predicamos. Los judíos piden milagros y los griegos buscan un saber superior. Mientras tanto, nosotros proclamamos un Mesías crucificado. Para los judíos que escándalo, para los judíos es escándalo, para los griegos por lo cual él, sin embargo, es Cristo fuera de Dios y sabiduría de Dios para aquellos que Dios ha llamado. Se deben entender los judíos o entender los griegos. En efecto, la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es mucho más fuerte que la fuerza de los hombres. Hermanos, fíjense a quienes llamó Dios. Son pocos los de ustedes que pasan por cultos y son pocas las personas pendientes o que vienen de familias famosas, pero Dios ha elegido a lo que el mundo entiende por necio, como el fin de avergonzar a los sabios y hacer escudo de lo que el mundo tiene por débil, para avergonzar a los fuertes. Dios ha elegido a las grandes comunes despreciada, a los elegidos lo que no es nada, para rebajar a los que es, y así ningún mortal ya podrá alabarse a sí mismo del tanto de Dios. Por gracia de Dios ustedes están en Cristo Jesús, el cual llegado a ser nuestra sabiduría, viniendo de Dios, y nos ha hecho agradables a Dios, santos y libres. La Escritura pues nos dice: no sientan orgullos, más bien estén orgullosos del Señor. Palabra de Dios. ¿Cuál es la de nosotros al pensar que Cristo vino para salvarnos, pero dejó la salvación? ¿Y cómo nosotros podemos tomar esa salvación? Como vuelvo a decir, si no lo conocemos. Pablo dice que él vino, él fue enviado para predicar el Evangelio. Por medio del Evangelio, él puede dar a conocer a Cristo. Y si no predica el Evangelio, ¿cómo van a conocer a Cristo por medio del Evangelio? ¿Por medio de quién? Los que vivieron en el tiempo de Cristo, pues conocieron a Jesús, lo pudieron ver, pero aún así no creyeron muchos en él, porque estaban a contra de lo que él estaba haciendo. Ahora pasa lo mismo. A veces hay muchas personas que están trabajando fuertemente con el Evangelio, con la palabra de Dios, y la están llevando, y muchos no quieren creer lo que está haciendo a esas personas, la iglesia sobre todo. O sea que no nos interesa a nosotros que Cristo haya muerto por nosotros.
Muchas personas que fueron sanadas por Cristo en esos tiempos, que tenían enfermedades crónicas, y Él las sanaba, ¿y de qué les sirvió? Porque después, cuando fue Cristo a la cruz, ¿quién abogó por Él? Solo que decía, crucifícalo, crucifícalo. ¿De qué le sirvió a Él haber hecho tanto milagro? Ahora pasa lo mismo. ¿De qué nos sirve que Cristo haga tantos milagros? Ahorita el Padre nos explicaba tantos milagros que nosotros hacemos y creemos que es natural todo lo que se está pasando, que es natural. Aunque allí está el milagro, pero nosotros no lo reconocemos como milagro. Y aún así, ¿de qué nos sirve conocer que el Señor está actuando en nosotros y no estamos con Él? Porque empezamos y nos quedamos, o no empezamos nunca. Si nosotros empezamos y salimos triunfantes, ¿qué es lo que da el Señor? Nos da la vida eterna, la corona de la vida eterna, siempre en paz y alegría. ¿Cómo es esa paz en el cielo? La gloria de Dios, ¿cómo es? Viendo a Dios, simplemente con ver a Dios es gloria. No hay tristeza, no hay dolor, ya se acabaron las cruces allí. Pero para llegar allí necesitamos unirnos aquí a Jesús, porque es el único camino, es la única verdad, es la única luz y el único que resucita. Si nosotros no seguimos a Jesús aquí por medio de la palabra, por medio de los sacramentos, viviendo los sacramentos, viviendo los mandamientos, para unirnos a los mandamientos, para unirnos a los sacramentos, necesitamos llevar la cruz. Y si no llevamos la cruz, porque no la queremos, es porque nos unimos a la vida del mundo del pecado. Una vez me decía una persona a mí, ¿qué te ganas con estar yendo a la iglesia? ¿Crees que vas a ser salvado? Le dije, no sé, pero estoy luchando. Le dije, ahora va mi pregunta, ¿qué te ganas con ir tú siempre a la cantina o a todas las diversiones de libertinaje? ¿Crees que vas a ser salvado? El mundo del pecado. Hay dos caminos, dice Jesús. Y podemos tomar el que nosotros queramos. El camino del pecado y el camino de la vida. Como podemos nosotros escribir en el camino del pecado. Pecado, muerte, infierno. De esa muerte de la que hablaba Jesús. El que casi no hablaba de la muerte física, porque para él eso no era muerte. Vosotros no morimos. Muere nuestro cuerpo, por el alma no muere. Nuestra alma es eterna, y si nosotros no le buscamos su lugar allá, aquí, después va a ser eternamente en el camino del pecado. Después de esta vida vamos a estar en ese mundo del pecado, donde es infierno, donde es pecado, infierno, muerte para Dios, porque cuando nosotros estamos en el camino del pecado, estamos muertos para Dios. De esa es la muerte que hablaba Jesús. Por eso él decía, el que crea en mí no morirá. El que crea en mí yo lo resucitaré en el último día. Por eso es que cuando él lo levantaron en la cruz, él puso el ejemplo de la serpiente que levantó Moisés en el desierto cuando llevaba el pueblo
de Israel que había sacado de Egipto y que lo llevaba por el desierto, donde después renegaron contra Dios y contra Moisés, ese pueblo. Entonces Dios dejó que entraran muchas culebras venenosas y mordían a la gente, y todo el que era mordido de una culebra de esas moría. Entonces el pueblo fue con Moisés y le dice: hemos pecado contra Dios y contra ti. Pídele al Señor que saque esas víboras. Entonces Moisés va y le dice al Señor. El Señor, ¿qué es que lo dice? Le dice: haz una víbora de bronce y levántala en un palo en alto, para que todo el que sea mordido de una serpiente, que vea esa serpiente de bronce y no morirá. Cristo puso ese ejemplo, dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto y todo el que veía esa serpiente no moría, así también cuando yo sea levantado en la cruz, todo el que crea en mí no morirá tampoco en el infierno. ¿Por qué? Porque el Señor, eso era lo que quería. Todo el que vaya a Él, todo el que vea a Él, todo el que creamos en Él, no vamos a morir en el mundo del pecado, que es muerte para Dios. O sea, morimos para Dios, pero aún seguimos viviendo, pero en ese infierno. ¿Y cuándo vamos a salir de allí? Si caemos allí eternamente. Pero si estamos en la gloria, que en el camino del camino que es la luz y la verdad, que es Cristo, caímos allí, caminamos allí, llegamos hasta allá, eternamente en la felicidad. Por eso Cristo fue que bajó a la tierra, para que nosotros pudiéramos conocerlo y Él podernos salvar, porque de otra forma no nos salvaría. Tenemos que creer en Él. Él ya murió por nosotros, ya nos rescató, ya nos dejó todos los sacramentos y todo para que nosotros los tomemos y los hagamos nuestros. No nada más que los dejó y ahí que se queden. No, si los dejó es para que nosotros los hagamos nuestros y podamos vivir esos sacramentos. Y si vivimos esos sacramentos, vivimos con Cristo. Morimos y morimos con Cristo. Y vivimos con Cristo eternamente. Porque así como les dije que el camino, en uno de la palabra de Dios en el Viejo Testamento, dice: puse el camino, el malo y el bueno. Pon la mano donde tú quieras. Eres libre. Dios nos hizo libres de salvarnos o dejarnos condenar. Pero Él nos da el conocimiento de lo que nos hablaba el Padre. Él nos da el camino y la salvación. Ahora, somos libres. Somos libres de dejar el camino o seguir a Cristo o seguir en el mundo del pecado. Cuando nosotros tomamos la cruz y lo seguimos, todo el desierto, que es toda la vida de cada uno de nosotros. Es el desierto que nosotros vamos caminando, vamos sufriendo, vamos gozando, vamos sufriendo y vamos gozando, pero llevamos la cruz, aceptamos lo que Dios nos da y vamos con Él. Salimos allá, salimos victoriosos. ¿Qué es lo que recibimos? La corona de la salvación eternamente. Nuestra alma
nunca muere porque es eterna. Cuando en las funerales que yo voy y que empiezo yo a hablar, les digo: nuestro hermano ha salido de este mundo, salió de la muerte a la vida. Él no murió, su alma no murió, su cuerpo sí murió. Su cuerpo va al seno de la tierra. Cristo prometió resucitar el cuerpo. El alma no, porque el alma nunca muere. Solo que el alma y el cuerpo son dos personas juntas. Y esas dos personas juntas no se pueden separar. Si se separa, el cuerpo muere, el alma se va. El alma se va con Dios, si es que salió victorioso, porque allí se acabó su jornada, allí se acabó su desierto. Dios lo recibe. Cristo prometió venir por nosotros. Eso le dijo a los apóstoles: voy a prepararles un lugar y vendré por ustedes. Y no estaba refiriéndose nada más a ellos, a todas las generaciones. El que se una a Él, el que vea a Él, es el que se va a unir a Él. Ese es el que va a caminar con Él. Entonces Cristo, al ver que todos nosotros estábamos muchos inclinados nada más al pecado, Él vino para sacarnos. O sea, el pecado venial. Cuando nosotros nos bautizamos, es cuando nosotros pasamos a ser hijos adoptivos de Dios. En el bautismo recibimos ese Espíritu de Dios en el bautismo y pasamos a ser hijos adoptivos de Dios. Antes de que nosotros seamos bautizados, ¿qué somos? Criaturas de Dios. Somos criaturas de Dios. Pero ¿cuántas criaturas de Dios están ahí afuera? Por ejemplo, hay venaditos, todos esos animales tienen la vida de Dios. Dios les dio la vida, pero no les dio el Espíritu Santo. Nosotros cuando nacemos criaturas de Dios, pero sin la gracia que nuestros primeros padres perdieron. Por eso traemos ese pecado original. Y viene Cristo para unirse con nosotros, nos deja el sacramento del bautismo. En esa forma nosotros nos unimos a Él. Él fue bautizado también para enseñarnos. Él no necesitaba ser bautizado, pero recibió el bautismo para que el Padre lo representara a la comunidad, o sea, a la gente. El Padre, Dios. ¿Qué fue lo que se oyó cuando Cristo se fue bautizado y salió del río Jordán? La voz de Dios que dice: este es mi Hijo muy amado. Allí lo está presentando el Padre a Cristo. Ya Juan lo había presentado. Juan había dicho: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que quita el pecado del mundo. Pero después el Padre dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo a Él. Y también cuando fue presentado en el huerto Tabor, donde fue la transfiguración de Jesús, que nada más se llevó a Pedro, a Juan y a Santiago en la montaña. Ya estaba en víspera de morir Él en la cruz. Y ahí fue cuando fue transformado Él en una vestidura blanca, cuando estaban en la montaña. Y entonces una nube los cubre y Pedro pensó que era el fin de ellos y se tiró al suelo, así a la tierra. Y después él ve, estaba Cristo hablando con Moisés y Elías. Esos dos personajes estaban hablando con Jesús, hablando de la muerte de Jesús.
Pedro ve y dice: Señor, qué bueno que estemos aquí, porque se sentía la gloria de Dios. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Elías y otra para Moisés. No sabía lo que estaba diciendo. Cristo le dice: no, aquí no nos vamos a quedar, allá abajo es donde está el trabajo. Se desaparecieron todos los 2 personajes. Cristo los levanta y dice: vámonos. Entonces, allí también se oyó la voz donde dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo a Él. 2 veces se oyó la voz del Padre que presenta a Cristo, el que vino por nosotros, el que vino para salvarnos, el que nos dejó toda la salvación, el que es el camino, la verdad y la vida. Solamente por el camino de Cristo es que llegamos al Padre. Sin el camino de Cristo no llegamos allá. ¿Y cómo podemos tomarlo? Conociéndolo, porque no lo vamos a seguir si no lo conocemos. Cuando tú te metas en la palabra de Dios y conozcas a Cristo por medio de la palabra de Dios, es cuando esa palabra va a entrar en tu corazón, porque Cristo es la palabra de Dios y es la que nosotros recibimos. Cuando conocemos a Cristo por medio de la palabra, la conocemos, la dejamos encarnar en nuestros corazones y en nuestras mentes. Entonces es cuando conocemos nosotros a Cristo y lo podemos seguir. No importa la cruz. Cuando tú conozcas a Jesús, vas a recibir esa fuerza y esa fortaleza, y tú vas a seguir a Cristo, porque solamente te va a importar seguir a Él, porque ya esa palabra se ha encarnado en tu corazón. Pero nosotros oímos de la palabra de Dios, no queremos casi a estudiarla. A veces muchos, yo sé que a lo mejor compraron Biblias. Levante la mano el que tenga Biblia en su hogar. Baje la mano. Levante la mano el que está estudiando la palabra. Son poquitos. Están leyendo la palabra en su hogar, pero han entendido realmente lo que realmente es la palabra de Dios. Es Cristo mismo en la palabra de Dios. Cuando nosotros meditamos la palabra de Dios y vemos lo que nos dice y nosotros saboreamos esa palabra, nos la comemos, primero la leemos y la saboreamos, después la cocinamos y nos la comemos. Entonces es cuando nosotros empezamos a profundizarnos realmente, a pasar por ese camino y entregarnos a Él. Cuando nos agarra ya a Él, ya no nos suelta. Pero para que nos agarre, Él no nos va a agarrar a la fuerza. Cuando nosotros nos entreguemos, por eso es que Él dice: sígueme, pero que le sigamos conociendo. Si no lo conocemos, ¿cómo lo vamos a seguir? Aunque vengamos todos los domingos y recibamos el cuerpo de Cristo, ¿realmente supiste qué recibiste? De aquí para afuera o algo pensaste que era el cuerpo de Cristo, porque también te dice el cuerpo de Cristo. Piensas que es el cuerpo de Cristo, pero realmente te has pensado que es el que hizo el cielo y la tierra y todo lo que existe, es el que va a entrar en tu corazón. ¿Hemos pensado en eso? Cuando nosotros recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, cuando Él dijo: si creen en mí, van a tener vida eterna. Amén. El que venga a mí va a tener vida eterna. Nosotros vamos y lo recibimos, pero Él ve cuánto conocimiento hay en mi corazón y cuánta fe, y realmente lo que yo pienso que es Él. Es un pedacito de pan bendito o consagrado al cuerpo de Cristo. Ahora, podemos recibir el cuerpo de Cristo pensando que es el cuerpo de Cristo, pero ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu alma? A lo mejor estamos tapados de esa nube de pecado mortal. ¿Va a entrar Cristo allí? Entrará el pedacito de pan. Pero si dice Cristo: si no me deja limpiarte, yo no puedo estar allí.
Y Cristo nos limpia cuando nosotros creamos y nos arrepentimos de lo que nosotros hayamos hecho. Entonces es cuando nosotros podemos seguir a Cristo. Es cuando nosotros podemos seguir a Cristo. Cuando lo creamos y lo conozcamos. Es cuando nosotros podemos seguir. Mientras vamos a estar cayendo, como dijo el Padre, somos católicos tibios. Y en el Apocalipsis 5, ahí dice Cristo, ahí dice la palabra de Dios. El tibio, yo lo vomito. Eso dice la palabra ahí. Apocalipsis 5, 3, me parece, versículos 3. O del 5 en adelante. Entonces, ¿cuántos miles y millones de católicos podemos estar tibios? Ojalá que los que estemos aquí no estemos así. Que seamos personas que cuando recibamos el cuerpo de Cristo, recordamos que es la salvación de nosotros y que es el cuerpo de Cristo el que nos va a salvar y que va a unirse a mí. Yo lo voy a llevar a una casa donde está limpia. Cuando ustedes reciben a alguien conocido, famoso, no limpian la casa y barren y la perfuman y todo, hacen todo para que entre esa persona ahí. Y cuando recibimos a Cristo, ¿cómo estamos? ¿Estamos limpios? No, porque no quisimos aceptar la cruz. Y si aceptamos la cruz es porque ya estamos limpios. Y si no, vamos a estar renegando de ella, la vamos a dejar, la cargamos, la dejamos y vamos a estar así. Llegamos al fin y ¿dónde nos quedamos? ¿Qué les pasó a los dos que cortaban las cruces? Se quedaban por el otro lado del río. Que a nosotros no nos pase eso. Hay tantos ejercicios en las iglesias, retiros, clases bíblicas, pláticas. Y nosotros no nos gusta venir. Entonces, ¿cómo vamos a conocer a Jesús? Tenemos que asistir a algún movimiento para poder que nos puedan hacer conocer a Jesús. Le vamos a decir en esta tarde al Señor que todos los que estamos aquí, Él nos ha traído porque Él quiere tomarnos. ¿Tú quieres ser de Cristo? Levanta la mano el que quiera ser de Cristo. ¿No quieres cortar la cruz? ¿Quieres seguir con la cruz? Acéptala y sigue a Cristo. Voy a leer una de la palabra para hacer una bendición. Una corta bendición. Juan 9, del 1 en adelante. Vamos a poner de pie para escuchar la palabra del Señor. Al pasar Jesús se encontró con un ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién tiene la culpa de que esté ciego, él o sus padres?
Jesús le respondió: esta cosa no es para haber pecado él o sus padres, sino para que Dios obre en él un milagro. Mientras sea de día, tengo que hacer el trabajo que el Padre me ha encomendado. Ya se acerca la noche, cuando no se puede trabajar. Pero mientras yo esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Voy a meditar un poquito. Cristo es la luz del mundo. ¿Quieres que ilumine tu corazón hoy? Tú lo tenías iluminado. Él va a reforzar esa luz. O si no lo tenías iluminado, Él va a iluminar tu corazón. Este ciego, él no podía ver la luz. Era ciego de nacimiento. Y cuando oyó pasar a Jesús, él gritaba: Hijo de David. En los otros evangelios es que Hijo de David, ten compasión de mí. Los apóstoles le dijeron a Jesús: atiéndelo, porque está gritando más fuerte. Entonces Jesús se para y le dice que venga. Van y le dicen: ve, te está llamando, ve. El ciego tenía una capa. En ese momento aventó la capa y se levantó. Él gritaba más fuerte porque él decía: es mi única oportunidad de que yo vea. Él quería ver la luz. Siempre estaba en la oscuridad porque no veía la luz. Y Cristo es la luz. A veces nosotros pensamos que vemos, sí, porque vemos con nuestros ojos, pero a veces estamos ciegos espiritualmente. Y si estamos ciegos espiritualmente, menos queremos seguir a Jesús. Este ciego, después de que vio la luz, ¿creen que se quedó ahí sentado otra vez? Él siguió a Jesús. Nosotros también, nuestros ojos espiritualmente a lo mejor están ciegos o estamos viendo poquitos. Como un artista una vez se disfrazó de ciego y se puso en una esquina y se puso a pedir allí limosna diciendo: denle, pero cerraba nada más un ojo, $1 por favor a este ciego, y cerraba nomás un ojo. Entonces pasó una muchacha allí y se le quedó viendo: usted no está ciego, usted está tuerto. Pues entonces dame 50 centavos nada más. A veces nosotros queremos nomás abrir nada más un ojo. No queremos ver la luz completa. Y no me refiero a nuestros ojos de carne, nuestros ojos espirituales del alma. Cuando nuestros ojos vean a Cristo que fue levantado en la cruz para que nosotros fuéramos salvos, Él nos unimos, coste lo que cueste, nosotros nos unimos a Él. Es una lucha por todo el desierto. Toda nuestra vida es un desierto. Y esa lucha nosotros la llevamos. Por eso Cristo, Él dijo: yo estaré contigo y vendré por ti. Por eso cuando nosotros morimos, Él está allí. Cuando el alma sale de nuestro cuerpo, el cuerpo muere, pero Cristo está allí y nos está dando la mano. Porque Él prometió, Cristo prometió, es Dios. Cristo es hombre y Dios. Él prometió, Él es verdadero porque es Dios. Dios es verdad. Entonces Él dijo que Él venía por nosotros y Él está allí. Cuando nosotros salga nuestra alma de nuestra casa, Él está allí. Ahora, si nosotros estuvimos siempre haciendo lo contrario de Él, no vamos a poder resistir la luz, porque Él es luz. Pero si estuvimos corriendo con Él, caminando con Él, podemos ver la luz y unirnos a Él. Por eso hay que sacrificarnos en esta vida, sea lo que sea, pero hay que seguir a Jesús a costa de nuestra vida. Amén. Cristo es la luz, y en esta tarde, en este día, Él quiere iluminar tu alma, así pueda estar mordida por el pecado.
Pero si tú te arrepientes, Él sana tu alma. Él sana tu alma. Y en esta tarde, si tú te arrepientes de todo lo que tú hiciste en esta tarde, Él hasta te puede levantar del piso así que te vas a sentir en el viento, porque Dios tiene poder para sanarte. Él sana. Él sana. Él es vida. Cristo es la vida de nosotros. Y si nosotros lo dejamos, morimos, no vemos la luz. Porque Satanás está en las tinieblas. Vamos a cerrar nuestros ojos para hacer una oración. Padre, reconocemos que tú eres la verdad, que tú eres la luz, que tú estás con nosotros en este momento. No te podemos ver, pero podemos sentir tu presencia. Danos esa fuerza y esa sabiduría, Señor, para nosotros arrepentirnos de lo que no te agrada a ti. Tú ya has visto todos nuestros corazones y sabes lo que hay en cada corazón, Señor. En esta hora, Señor, ve moldeando nuestros corazones para que en la tarde, Señor, tú nos llenes de esa luz, de esa gracia, y podamos sentirnos fortalecidos y sanados. Para ti todo es posible, Señor. Todo es posible, Señor Jesús. Por eso en esa tarde, Señor, que nos vamos a entregar a ti. En este momento presentamos nuestro corazón al Señor, para que Él esté moldeando ese corazón, para que Él esté limpiándolo, pero que tú se lo entregues de corazón y así pueda ser arrepentido. No importa lo que tú hayas hecho, todo entrégaselo a Jesús. Él le dijo a un santo: entrégame tus pecados, porque quiero limpiarte. Él murió por todos nosotros. Él quiere limpiarnos. Él sabía que podíamos caer, que podíamos cortar las cruces, pero Él en esta tarde puede limpiarnos y puede sanarnos. Extiende tu mano sobre ellos, Señor, en esta tarde, Señor, para que tú te manifiestes grandemente sobre cada corazón y sobre cada mente de los que estamos aquí. Tú conoces, Señor, todos los que estamos aquí. Conoces nuestra vida pasada, conoces nuestra vida presente y conoces nuestra vida futura. Por eso la ponemos en tus manos desde hoy, Señor, para que tú la administres, no solamente que administrada por mí, sino a favor tuyo y con tu fuerza y tu Santo Espíritu, que podamos manejar esta vida que nos has dado. Por eso nos entregamos a ti en este momento, Señor. Bendícenos a todos, Señor. Purifícanos, que seamos purificados por esa palabra que acabamos de escuchar, que tú eres la luz y tú le diste la luz al ciego. Quizá yo esté ciego espiritualmente, digo que veo, pero quizá estoy ciego espiritualmente, Señor. Por eso quiero que tú me quites esas vendas de mi alma y pueda conocerte mejor y pueda seguirte, tomando la cruz que tú quieres que yo tome y seguirte por el camino estrecho, no por el camino ancho. El camino ancho, hay muchos que están siguiendo ese camino. Sácalos de allí, Señor, antes de que lleguen al final. Sácalos de allí, Señor, te pedimos en esta tarde, Señor, que saques todos esos que van en ese camino, que se arrepientan y vuelvan hacia ti. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, que es Cristo nuestro Señor y que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Aplauso para el Señor, quien vive, y a su nombre, y con Cristo tenemos victoria en el Dios que está con nosotros.